Hola, ¿qué tal compañeros del grupo de Derecho de la licenciatura en Derecho de la UVEC? Pues en esta ocasión para compartirles este video espero que les sea de utilidad. A continuación voy a compartir una presentación. Es un Padlet. Este Padlet tiene la característica pues de tener varios recursos a disposición para que realicen sus investigaciones jurídicas con mayor facilidad. Este recurso es para todos, sin embargo está dirigido principalmente a los compañeros de los primeros niveles de la carrera, de la licenciatura, porque pues bueno, hemos encontrado algunos de nosotros al inicio muchas dificultades para llevar a cabo nuestras investigaciones. Este material contiene 4 apartados que considero son los más importantes para llevar a cabo una buena investigación jurídica. Tenemos el apartado de búsqueda de información que está señalado con color rosa, el apartado de búsqueda de fuentes bibliográficas, que es el apartado de color verde. Tenemos leyes y reglamentos, que es el apartado o las etiquetas que ustedes pueden ver de color amarillo. Y finalmente el fundamento legal, que bueno, también está incluido en la parte amarilla, en el color amarillo, para que completemos así esta serie de herramientas que nos pueden servir para investigar. Como yo les comentaba en el en vivo que hicimos hace un momento, tenemos diferentes ramas, estas no son todas en nuestra ciencia del derecho. Tenemos la rama civil, familiar, penal, constitucional, mercantil, el derecho agrario, procesal, fiscal, laboral, derechos humanos, derecho económico, notarial y registral, derecho administrativo, financiero, aduanero, aeronáutico, marítimo y muchas otras ramas más que, pues bueno, responden a las especialidades con las que contamos en derecho. Cuando yo hago una investigación, primero me concentro en pensar qué es lo que voy a investigar, en cuál de estas ramas. En este caso, yo estoy llevando Derecho Penal 3, entonces mi rama pues es el Derecho Penal, ¿no? Ya que definí o estoy plenamente consciente de qué tipo de material voy a buscar, me voy a ir a las diferentes fuentes de las que disponemos para poder encontrar la información. Podemos encontrar información en libros, podemos buscar artículos científicos de revistas arbitradas o indexadas. Podemos buscar también en las leyes, en la jurisprudencia y en las sentencias. Recuerden que las sentencias tienen un objetivo que es determinar o resolver una situación muy concreta y particular, pero que podemos utilizar los fundamentos y la motivación que utiliza el juez o el magistrado en este caso para poder implementarlas en nuestros razonamientos. Es decir, podemos seguir esos mismos razonamientos y nosotros consideramos que son unos razonamientos adecuados y que sirven para fundamentar nuestro caso. Tenemos también tratados internacionales que vimos por ahí en las materias de derechos humanos y en la materia de derecho internacional. Podemos hacer consultas en periódicos y diarios oficiales, como el Diario Oficial de la Federación, o también en el caso de los periódicos, que ya ven que a veces nos piden noticias, entonces las noticias pues nos serán bastante útiles para poder encontrar casos donde haya habido violación de derechos humanos, donde esté en cuestión pues una acción o un derecho que se esté violando o una situación que nos permita dar paso a una investigación, ¿no? A encontrar el respaldo jurídico y la fundamentación para un caso y ponernos a reflexionar cómo defenderlo, cómo desarrollarlo, ¿no? Podemos utilizar videos de YouTube, pero la cuestión aquí es que debemos aprender a elegir cuáles son aquellos que tienen un corte académico. Por corte académico me refiero a que sean publicaciones de alguna universidad o de algún autor de renombre, de algún investigador perteneciente al Sistema Nacional de Investigación o de algún autor de un libro, ¿no? Si ellos publican un video o un profesor que está dando una clase, pues bueno, ellos son personas de autoridad que nos pueden ayudar a facilitar la comprensión de los temas, ¿no? Entonces, sí es bueno buscar videos de YouTube, pero no cualquier tipo de video de YouTube, ¿no? En algún grupo de los que tenemos ahí en WhatsApp, llegué a encontrar algunas conversaciones que decían,
¿tú consultas libros? ¿Tú lees libros? Porque yo solamente investigo en YouTube, entonces no es que esté mal investigar en YouTube, sino que no todo lo que tengamos que razonar o aprender en torno a nuestro contenido, pues tiene que venir de YouTube, ¿no? Porque no todos los autores tienen la preparación o el conocimiento, pues para difundir este tipo de información, y podría tratarse de información de otro país que no sea tan aplicable a nuestro contexto jurídico, o puede ser información de alguien que está estudiando derecho como yo, ¿no? Y entonces, pues no tenemos como la autoridad todavía para pues poder difundir información de manera formal y con un sustento académico detrás nuestro. Entonces es importante aprender a distinguir esta información, ¿no? Todo esto que yo les paso, por supuesto, son solo tips, no es la verdad universal, está sujeto a discusión, por supuesto, pueden poner ahí cualquier comentario y seguramente estaremos, pues, tratando el tema, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, podemos hacer uso de los videos, siempre y cuando sea acompañado de fuentes formales que nos permitan darle a nuestros trabajos, pues, una presentación y un contenido y un sustento formal, ¿no? Podemos utilizar blogs, encuestas, testimonios, congresos, coloquios, seminarios, ¿no? A veces hay seminarios y coloquios sobre alguna rama del derecho y entonces pues nos apuntamos, ¿no? Hace poco hubo una, me parece que en Cancún, entonces yo decía, yo quiero ir a ese coloquio, pero pues está muy lejos, está muy caro y pues ni modo, no se puede, ¿no? Pero hay coloquios también de forma remota a los que podemos asistir o inscribirnos y entonces participar en estos seminarios, coloquios y congresos y tomar citas de alguien que diga algo, de alguien que esté haciendo una exposición, anotarlas tal cual y entonces tomamos el nombre del ponente y podemos hacer esa cita en nuestros trabajos. Es válido, es plenamente válido. Entonces, pues ahí está la fuente de información. Entonces hay que definir qué rama del derecho estamos estudiando en ese mes, en ese reto, luego definir cuáles son las fuentes de información que yo voy a tratar de conseguir para poder encontrar información. A propósito, aquí les puse editoriales de libros de derecho, que son como las más comunes, ¿no? Todos conocen libros de Oxford, de Porrúa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de Iure Editores, que aquí en el grupo hemos compartido tanto, libros de Iure Editores, de Tirant Loblanche y, bueno, otras casas editores, ¿no? Aquí yo les puse, empezando con la búsqueda de información, les puse vínculos a las diferentes revistas que considero que nos pueden servir para la búsqueda de artículos científicos en derecho. Por ejemplo, si hacemos clic aquí en Redalic, nos vamos a encontrar con que hay una sección de derecho, ¿no? Entonces, al ingresar a este sitio, nos encontraremos pues, esta información que considero que es bastante importante para la búsqueda de nuestros artículos y poder darle sustento a lo que estemos investigando, ¿no? Estoy teniendo un poco de problemas en cargar la página. Vamos a esperar un momento. Aquí está. Entonces, en Redalic, aquí podemos tener una sección de derecho y nos dice que contamos con 48 revistas acerca de este tema, ¿no? De esta rama del conocimiento. Recordemos que Redalic es una organización y es un sistema de información científica. Esto es, me parece que por la Universidad Autónoma de Madrid. No estoy muy seguro, pero pues ya ustedes investigarán a quién pertenece este sistema de investigación, pero aquí podemos encontrar las diferentes revistas que forman parte de esta colección y que nos pueden servir para encontrar artículos que nos ayuden a sustentar pues los trabajos que nosotros queremos presentar. Así como este sistema de investigación, está también Dialnet, está Latindex, que es un sistema regional de información en línea para revistas científicas. Tenemos ResearchGate, solo que aquí en ResearchGate hay que hacer una
suscripción, no tiene ningún costo, pero hay que inscribirse o darse de alta en el sitio, pues para poder ser considerado un estudiante investigador. Pero aquí hay una cantidad inmensa de artículos que a mí me han servido para poder elaborar mis retos. Hay también un sistema de clasificación de revistas mexicanas por parte del CONACYT. Tenemos la biblioteca jurídica virtual de la UNAM. Esto ya en cuanto a la búsqueda de fuentes bibliográficas, ¿no? De libros. Tenemos una amplia gama de material que nos puede ser bastante útil aquí. Tenemos el catálogo público en línea de la Suprema Corte de Justicia, que no todos son recursos en línea, pero algunos de ellos sí están. Y entonces, si ustedes entran ahí y buscan un material en torno a una temática en específico, pueden consultar si tiene su versión en línea y si está digitalizado, ahí se los va a permitir acceder y entonces podrán utilizarlo como otra fuente más de información. Está también el sistema BibLat de la bibliografía latinoamericana. Si ustedes entran a este sitio, se van a dar cuenta que el sitio nos permite el poder acceder a diferentes sitios web de bibliotecas o hemerotecas que tienen la recopilación de todos los números de las publicaciones y los volúmenes que ellos hacen. A mí me sorprendió mucho ver, por ejemplo, que una revista perteneciente, bueno, no estoy seguro si esta pertenece a UNAM, pero es el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, y han publicado 2,283 recursos que nos pueden servir bastante para poder darle sustento a nuestras investigaciones y a nuestros ensayos y a los diferentes retos que hacemos. Tenemos la revista Legatos, esta la conozco porque la utilizo mucho en mis investigaciones y pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí los profesores investigadores realizan diferentes investigaciones en torno a temáticas diversas para poder aportar un punto de vista muy interesante en torno a estas cuestiones jurídicas que pues estamos constantemente revisando. Entonces ellos han publicado 1,080 recursos, lo cual pues nos dice bastante, ¿no? En torno al trabajo investigativo, al trabajo de investigación que ellos realizan. Les comentaba también acerca de este recurso de Cielo, que muchas personas lo conocen como el Google académico, ¿no? Este Google académico nos permite acceder a artículos que han escrito diferentes autores pues de autoridad, de autores con una trayectoria y que nos presentan temas diversos en torno a la ciencia jurídica, ¿no? Entonces aquí en Cielo podemos hacerle clic y nos va a mandar directamente a un buscador que nos va a permitir localizar los artículos que nos son de utilidad. Les comentaba en cuanto a la investigación de leyes y reglamentos que cuando estemos frente a un reto, es importante definir qué es lo que estamos investigando. Primero, conozco el tema. Me puedo preguntar, ¿qué tema quiero investigar? Pues yo en este mes estoy llevando Derecho Penal 3, entonces quiero investigar en torno al narcotráfico. Quiero saber la historia del narcotráfico, quiero saber el origen de la palabra narcotráfico o narcomenudeo, quiero conocer un poquito más en torno a ese delito porque pues uno de mis retos trata de hacer un ensayo acerca de el marco jurídico y yo no sé de dónde sacar información. Pues bueno, tengo que definir el tema. Ya lo definí, es narcotráfico. Luego, conozco el título de la ley, pues si la conozco voy directamente. En este caso, pues yo sé que para conseguir información o para poder localizar fundamentos en torno a este tipo penal, yo debo acceder al Código Penal Federal. Sin embargo, pues cada uno de nosotros tenemos materias diferentes o módulos diferentes y nos veremos en la necesidad de consultar diferentes áreas. Entonces, aquí les enumeraba yo pues las diferentes ramas del derecho, ¿no? Que podemos estar consultando. Tengo que preguntarme si conozco el título de la ley, si no conozco en qué ley viene esa información o ese fundamento que yo estoy buscando, necesito preguntarle a alguien que sepa, que pues ahí el grupo está siempre
activo. A veces 1, 2, 3 de la mañana están comentando. En el día, pues ya saben que todos nos soltamos a comentar. Entonces, la cuestión es, encuentro a alguien que me pueda apoyar acerca de dónde viene este tema, en cuál ley viene reglamentado. Seguramente en tus lecciones te vas a dar cuenta de que ahí viene el fundamento, porque están constantemente diciéndote el Código Penal Federal, y es que el Código Penal Federal, y en el Código Penal Federal vas a encontrar, o sea, las lecciones normalmente son repetitivas y te están diciendo todo el tiempo en dónde tienes que consultar. Pero si tienes alguna duda, pues podemos hacerlo también en el grupo sin ningún problema. La cuestión del ámbito es muy importante porque si ya lo has revisado en otras materias, todos lo vimos en Derecho Constitucional. Si tú estás empezando con la carrera, no hay ningún problema, pues la vas a llevar en algún momento. Pero si ya la llevaste y no te acuerdas de esa parte, acuérdate que tenemos 3 ámbitos que comprenden a nuestro gobierno, ¿no? O en el que está distribuido nuestro gobierno. Es el ámbito federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal, ¿no? Para esto tenemos que preguntarnos quién es competente en el asunto, el tema o el caso que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces, tengo que definir si pertenece a la materia federal, a la competencia estatal o a la competencia del municipio, ¿no? Para determinar cuál de esas leyes me va a servir para darle sustento a esto, ¿no? Hay retos que te piden que revises legislación federal, legislación estatal, legislación municipal, pues tienes que dirigirte al ámbito adecuado para poder encontrar tu fundamento legal. Recuerda que los fundamentos legales pueden ser algo que ya encontraste en un documento y que te lo están citando. Te dice el artículo 76 de la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Ah, pues ya ahí te está dando artículo y nombre de la ley. Entonces tú vas y lo buscas directamente. ¿Dónde lo vas a buscar? Aquí. Puede ser aquí en el apartado de leyes federales y generales, si se trata de una ley a nivel federal, o puedes hacer una búsqueda de tu municipio. Aquí yo te pongo un ejemplo del caso de Puebla. Me parece que está aquí. Ejemplo de ámbito estatal. En el caso de Puebla, aquí viene todo su orden jurídico compilado. Tienen un sitio web muy bonito que me parece uno de los mejores de todos los estados, puesto que contiene toda la compilación de acuerdos, códigos, decretos, leyes, lineamientos, reglamentos, etcétera. Todo está aquí compilado y lo puedes buscar por temas para que sea más fácil. Entras a la sección de códigos y ahí vas a encontrar seguramente el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que fue publicado originalmente en 1985, pero cuya última reforma fue el 26 de marzo de 2021. Aquí le das en descargar y listo, ya tienes ahí tu material para poder hacer el análisis de tu ley. No es que tengas que entrar forzosamente a estos sitios que yo te recomiendo, pero son recomendaciones pues porque yo ya lo he visto. Los profesores de hermenéutica jurídica y de herramientas jurídicas nos dicen que debemos acceder siempre a sitios confiables, que nuestras investigaciones deben provenir de sitios confiables. ¿Qué mejor sitio confiable que el Congreso de tu estado? Entonces te vas a Google y le pones ahí, Congreso del Estado de Puebla, Congreso del Estado de Tamaulipas, Congreso del Estado de Nuevo León. Y entonces ahí va a aparecerte en los primeros resultados, pues el sitio web que contiene toda la compilación de leyes que podrían ser útiles para que tú puedas consultar. Entonces aquí yo te pongo todas las leyes federales y generales, pero no puedo poner las leyes de los 32 municipios, entonces tú tendrás que acceder a través de Google al Congreso y ahí en la página del Congreso encontrarás la recopilación de las leyes. Lo que sí es que puedo ponerte aquí ejemplos del ámbito municipal y aquí vamos a destacar una diferencia importante. Te pongo como primer ejemplo de legislación municipal la del estado, perdón, la del municipio de San Pedro Garza García. En este caso nos vamos al menú, nos vamos a transparencia, posteriormente bajamos a reglamentos y aquí se encuentra desplegado todo el contenido que tiene que ver con la legislación de este municipio, ¿no? Viene agrupada por temas y te especifica, te pone la explicación de qué reglamento es el que estarías consultando, te pone 2 versiones, la versión PDF
para consulta y la versión Word para en caso de que quieras modificarlo o personalizarlo, y ahí estaría la compilación de la regulación municipal, ¿no? Todos los diferentes temas. Otro caso que también te quiero plantear es el caso del municipio de Otumba. Este lo tenemos por aquí. Este municipio pertenece a mi estado, el Estado de México. En este caso, no lo encuentro. Aquí está. Ejemplo 2 de ámbito municipal. Entonces, en este caso de Otumba, lo que hacemos es que nos vamos a la parte de abajo, donde están los códigos. Hay 3 códigos: el código reglamentario municipal de Otumba, el código de ética y el código de conducta. Nos vamos a ir a lo que nos, a lo que nos interesa a nosotros, que es la parte jurídica, no la parte ética, y nos vamos al código reglamentario municipal de Otumba. Aquí nos vamos a encontrar con un cuerpo, un solo cuerpo, un solo código que nos va a reglamentar todas las materias que forman parte de pues la regulación municipal, ¿no? A nivel municipal. Entonces aquí está este código reglamentario. ¿Se acuerdan el de García Garza? Perdón, el de San Pedro Garza, de Monterrey, de Nuevo León, perdón. En este caso, aquel municipio tenía todas las materias separadas. En el caso de Otumba, del Estado de México, no tiene separaciones. Aquí viene dividido, obviamente, por capítulos, por títulos, y cada capítulo y cada título será un tema muy específico, pero viene en un mismo cuerpo, ¿no? En una misma compilación, en un código. Entonces, eso es a tomar en cuenta, ¿no? Ya depende de cada uno lo que más le guste, si separado o todo en un mismo documento. Lo importante es que sepan cómo acceder a ellos. Entonces, ya te puse un ejemplo de ámbito municipal, otro de ámbito municipal también, pero en un solo cuerpo. Y pues bueno, es importante también considerar la jurisprudencia. La jurisprudencia juega un papel muy importante en nuestro país. Vamos a consultar el artículo 165 de la ley de amparo. Esta ley de amparo es reglamentaria de los artículos... no, este no es. Vamos a encontrar la ley de amparo. Artículo... Por aquí deberá estar. Bueno, si no, lo que podemos hacer es ir directamente al buscador y entonces yo le voy a poner, pues utilizando nuestro recurso de leyes federales, entro aquí en el Padlet, que yo te voy a poner el vínculo aquí en el grupo. Vamos a buscar ley de amparo. Como hay tanta información y tantas leyes, yo presiono la tecla en mi computadora, en Windows, yo presiono Control F, y entonces en la parte de abajo o en la parte de arriba o en alguna parte del navegador me va a poner un cuadro de búsqueda. Yo voy a poner ley de amparo, que es lo que yo estoy buscando. Esta ley de amparo, algunos de ustedes ya llevaron juicio de amparo 1, es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. Vamos a abrir el PDF y en este PDF nos encontramos que esta ley es fabulosa. ¿Por qué? Pues porque nos permite la navegación por páginas y nos permite la navegación por artículos. Y es que yo estoy buscando un artículo en específico. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar esta navegación por artículos, que me va a facilitar el estar navegando en toda la ley, porque pues, fíjense, tiene 271 artículos esta ley, y el artículo que yo estoy buscando pues es el 215, aquí está. Entonces, en el artículo 215 me habla de la jurisprudencia, y entonces me dice que la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. Entonces, hay precedentes que son obligatorios, ¿ok? ¿Dónde nos define la obligatoriedad? Pues en el siguiente artículo, sigamos leyendo, dice, artículo 216, la jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito y la jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación y por los plenos regionales. Entonces, aquí nos está dando pautas muy importantes: la obligatoriedad de
la jurisprudencia, qué tipos de jurisprudencia hay y de dónde emana esta jurisprudencia. Entonces, es importante reconocer los diferentes casos en los que la jurisprudencia va a ser obligatoria. Aquí vienen 3 casos. La jurisprudencia que emane del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para sus salas, pero no para pero no es no es obligatoria para el pleno. Dice que ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Aquí viene otro criterio que nos habla acerca de los plenos regionales. Dice que si la jurisprudencia proviene de los plenos regionales, entonces es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación, de las entidades federativas de su región, excepto para la Suprema Corte de Justicia y los plenos, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos analizado en Derecho Constitucional y en algunos otros módulos. Hay que revisarlo puntualmente, pues en caso de que no entendamos estos artículos, debemos tener la idea general de que la jurisprudencia que emane de ciertos órganos va a ser obligatoria, ¿no? Entonces, la jurisprudencia también es un recurso muy importante para incluirlo en nuestro fundamento o en nuestra argumentación. Aquí yo cito algunos, bueno, pongo unos casos en los que ponemos un sitio web donde podemos acceder. Probablemente ya lo has utilizado anteriormente. El sitio del Semanario Judicial de la Federación, que nos permite realizar búsquedas de tesis de jurisprudencia y tesis aisladas para poder darle ese fundamento al tema que estamos investigando. Aquí puedes ubicarlo por una frase o una palabra que tú introduzcas, o bien por el número de registro, si es que ya la has consultado anteriormente y ya sabes cuál es ese número de registro. Entonces aquí tenemos ese vínculo al Semanario Judicial de la Federación. Aquí tenemos la ley de amparo para que puedas buscar en el artículo 215 el fundamento de la jurisprudencia obligatoria. Y bueno, es importante mencionar también que existe jurisprudencia estatal. En este caso, la jurisprudencia estatal pues provendrá del Poder Judicial del Estado, ¿no? En este caso, estamos hablando del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y ellos sí hacen una compilación por año acerca de las diferentes tesis que pueden ser útiles para poder darle un sustento a nuestro caso. No puedes utilizar jurisprudencia estatal del Estado de Guanajuato para el estado de Michoacán o para el estado de Yucatán, ¿no? Cada estado deberá tener su compilación de jurisprudencia y será la ley orgánica del Poder Judicial del estado, en este caso del estado de Guanajuato, la que te diga cuál será la obligatoriedad o cuáles son los criterios que aplican para la obligatoriedad de la jurisprudencia estatal, ¿sí? Porque la jurisprudencia que normalmente utilizamos en los retos o que nos ponen los profesores, pues proviene de aquí, del Semanario Judicial de la Federación. En este caso tenemos también un ejemplo de sentencias. Yo mencionaba que una de las fuentes de información que se pueden consultar son las sentencias, y es que las sentencias son un documento muy importante porque relatan la secuela procesal. No dan grandes detalles algunas de ellas, pero otras que son bastante extensas te proporcionan los pormenores de cómo se desarrolló la secuela procesal, o sea, el juicio. Entonces ahí viene todo lo que se hizo, todo lo que se actuó, las pruebas que se presentaron, las pruebas que no se tomaron en cuenta, algunos razonamientos. Entonces, eso es muy importante saberlo. La jurisprudencia y las sentencias son otro recurso que podemos utilizar para nuestras investigaciones jurídicas. Aquí pusimos un sitio web de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me acuerdo de un caso de alguien que preguntó en los grupos de derecho que cómo podía hacer para rescatar una sentencia de un caso de un familiar.
Y entonces otra compañera le respondió, puedes ingresar ahí, y le dio esta liga, le dio este sitio web, le dice, puedes entrar al sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un buscador de sentencias y ahí puedes buscar tu sentencia. Bueno, no, su respuesta no es del todo correcto porque no todos los casos llegan a la Suprema Corte. Eso es algo muy importante a destacar. Hay casos que se quedan detenidos en primera instancia o llegan a segunda instancia o llegan hasta el amparo, y probablemente el amparo pues lo resolverá alguna autoridad, algún órgano a nivel federal, que podría ser los juzgados de distrito, o podría ser incluso la misma Suprema Corte, pero en este caso no todos los casos escalan hasta la Suprema Corte, por lo tanto no tendrá ella la competencia pues para emitir una sentencia en torno a un asunto que es del orden común, ¿no? Entonces se me hace un poco incorrecta la respuesta de esta compañera, pero pues bueno, aclaremos el punto. Estas sentencias son las que emite la Suprema Corte o los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, etcétera. Entonces, aquí podremos encontrar esas compilaciones, pero no de los casos del orden común, ¿sí? Entonces, una sentencia, podemos buscar un tema en específico, vamos a poner despido injustificado, ¿no? Que es de la materia laboral. Entonces, pues bueno, una vez haciendo la búsqueda, vamos a esperar que nos arroje un resultado. Decíamos que este sitio pues, nos permite hacer búsquedas por temas, por el ministro que la expidió, por el órgano de radicación, por el tipo de asunto, ¿no? Aquí tenemos amparo, incidente de acumulación, juicio de inconformidad, queja, revisión. Ahí vienen todos los apartados que nos arrojan estas sentencias, ¿no? Aquí nos da varios resultados. Nosotros pusimos despido injustificado y varias de ellas aluden a ello. Dice procedimiento laboral, pago de diversas prestaciones derivadas de un despido injustificado. Le damos clic en el expediente y pues bueno, aquí nos presentará los pormenores de lo que fue este caso, ¿no? Aquí yo no me encuentro con ninguna liga que me permita acceder a la sentencia. Entonces, pues quizá buscando algún otro recurso podremos encontrar algún ejemplo. No, parece que no viene, no vienen estos documentos web. Que dice datos sensibles, yo pienso que sí viene sí nos arroja un documento, porque fueron censurados todos los detalles de la sentencia. Vamos a esperar a que cargue porque está un poco lento. Pues no, al parecer tampoco nos arroja un ejemplo. Sí tengo un ejemplo aquí en el Padlet y se los voy a presentar en un momento, pero aquí no viene nada. Entonces, vamos a regresarnos a la presentación. Y aquí nos quedamos en las sentencias de la Suprema Corte. Hay sentencias de los poderes judiciales de los estados. Por ejemplo, si yo quiero consultar una sentencia, en este caso el portal es del Estado de México, ¿no? Del Poder Judicial del Estado de México. Entonces yo voy a buscar una sentencia de una instancia en específico, ¿no? Vamos a ponerle un juicio civil de primera instancia. Y vamos a ponerle una fecha, vamos a ponerle desde enero de 2022 hasta el 1 de junio de 2022. Y veamos si nos arroja algún resultado. Esto para que podamos ver algunos detalles en torno a las sentencias en específico, ¿no? Aquí nos da un orden, número de año, primera instancia, usucapión. No estoy seguro si nos presenta un PDF, en este caso sí. Pues bueno, les preguntaría qué es lo que les interesa saber, pero bueno, en este caso surgió algo de usucapión. No, vamos a ver de usucapión.
Esta es una sentencia definitiva emitida en Valle de Bravo, en el Estado de México, el 4 de mayo de 2022. Es importante que identifiques las secciones de una sentencia. Si ya has llevado juicio de amparo, o ya has llevado procesal civil 1 y 2, o ya has llevado procesal penal, o los otros procesales, pues seguramente sabes de lo que estamos hablando, pero si estás comenzando la carrera, tienes que aprender a identificar las partes de la sentencia. Aquí tenemos una parte de rubro, que es la que nos indica qué tipo de documento estamos leyendo. Es una sentencia definitiva. Nos da información acerca del juzgado. Dice Juzgado Civil de Distrito Judicial de Valle de Bravo, y aquí dice Valle de Bravo. Este municipio pertenece al Estado de México y bueno, fue emitida este año, ¿no? Estamos hablando de una sentencia reciente. Aquí dice vistos para resolver los autos de expediente número 70 diagonal 2022 relativo al juicio ordinario civil de usucapión. Esta es una sentencia que está relacionada con un juicio ordinario civil. Ese juicio ordinario civil es la primera instancia. Entonces, el juicio trata sobre usucapión. Ya viste en el módulo de derechos de bienes y derechos reales que el juicio de usucapión pues permite adquirir o permite que un juez te señale la propiedad de un inmueble, de un predio que no es de tu propiedad, pero que has tenido en posesión por un determinado tiempo que dice la ley, y pues estás ejerciendo tu acción para usucapir ese predio, ¿no? Entonces, aquí encontramos donde dice vistos para resolver esta parte, la denominan preámbulo, ¿no? Porque te explica qué es lo que se está haciendo en este documento. Es la parte inicial, te da como los pormenores de la sentencia, ¿no? Luego viene una sección de justificación que no viene en todas las sentencias. Viene una parte de decisión y pues ya, otros documentos relativos a la sentencia. En este caso, normalmente las sentencias se componen de un preámbulo, de unos considerandos. Aquí me llama la atención que hablan de una justificación. Supongo que es por la naturaleza de la sentencia, pero normalmente en las sentencias se componen por, vamos a verlo aquí en el Padlet para mayor, aquí tenemos una sentencia de un ordinario civil, un juicio ordinario civil. Esta sentencia es acerca de un divorcio necesario y nos dice, esto sería el rubro, que nos dice el número de expediente, que en ocasiones es, bueno, no en ocasiones, que más bien en el ámbito procesal le denominan toca, ya nos enseñarán qué significa toca, pero trata de un juicio ordinario civil por divorcio necesario. Y aquí nos señala el lugar, nos señala la fecha, y en esta parte, pues en el preámbulo nos dice acerca de qué es la sentencia. Se trata de una sentencia que se encuentra en el expediente 428, diagonal 2015, relacionada con un ordinario civil por divorcio necesario. Y obviamente, pues anulan esta información para respetar el derecho a la privacidad de los contendientes en ese juicio, ¿no? Entonces, como les decía, las partes de una sentencia, pues es el rubro, el preámbulo, los resultandos. Más adelante, si seguimos navegando en esta sentencia, encontramos los considerandos. Tenemos también al final una especie de resumen que sería como la esencia de, bueno, a ver, ¿qué está resolviendo el juez? Porque si se dan cuenta, pues son 57 páginas de esta sentencia, ¿no? Ya hemos trabajado con retos que nos piden sentencias muy largas. Algún profesor nos llegó a decir que había sentencias de 500, de 300 hojas. Entonces, pues bueno, pero todas ellas tienen esto, ¿no? Esta característica de resultando, que son los elementos básicos de una sentencia, los considerandos, que vienen enumerados también, ¿no? Primero, segundo, tercero. Al final de las sentencias, pues nos encontramos
con una parte que es el resumen de lo que la autoridad está resolviendo, ¿no? De lo que está determinando en ese juicio. Y dice, por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 81, 83 y 87 del Código de Procedimientos Civiles, se resuelve lo siguiente. Y entonces el juez resuelve, primero, soy competente. Segundo, la vía que se intentó es la adecuada. Tercero, el accionante o el actor compareció y la demandada pues no, dice, se le tuvo por contestada la demanda entablada en su contra y promovió reconvención, o sea, reconvino, ¿no? Como le decimos, como le dice la gente común, contrademandó, ¿no? Un término que no me gusta, porque lo correcto es decir reconvino. Entonces, pues hubo una reconvención, es decir, presentó una acción en contra de la actora, ¿no? Hablo de la parte demandada. Y bueno, vienen aquí enumerados los diferentes decretos que realiza el juez, ¿no? Dice, se probó con hechos constitutivos de su acción de divorcio necesario, ¿no? La demandada, pues, se le tuvo por contestada y convino, ¿no? Por alimentos. Y aquí, bueno, dice que disuelve, el juez decreta la disolución del vínculo matrimonial, aquí dice que causa ejecutoria, y bueno, no condenan a ninguna de las partes al pago de costas, es decir, los gastos que se hicieron por el juicio o relativos al juicio. Y finalmente viene la parte de pie de la demanda, de la sentencia, perdón, pie de sentencia o calce, ¿no? Entonces aquí firma el licenciado, el ciudadano licenciado Ángel Gonzalo Santiago Hernández, que es el juez que conoció de este caso, ¿no? Está hablando del juez de primera instancia del 12º Distrito Judicial, ¿no? Entonces, pues esa sería la estructura de una sentencia. En caso de que tengas problemas para identificar una sentencia, aquí te dejo un documento que te va a ayudar a comprender este, este tema que estamos platicando. Es Directrices de Sentencia, es un documento escrito, elaborado por abogados licenciados del estado de Yucatán, y en este caso hacen referencia a cuáles son los requisitos de una sentencia. Hay requisitos de forma, requisitos de fondo, hay una serie de reglas para redactar correctamente una sentencia. Cuáles son las cualidades, deben ser claras, deben ser concisas, deben tener una unidad, deben ser sencillas, etcétera. No todas las sentencias respetan estos principios, pero bueno, aquí los recopilan estos abogados y creo yo que son bastante importantes para que los podamos estudiar. Lo que yo les platiqué en la sentencia que acabamos de revisar, pues es básicamente esto, lo que dice aquí estilo forense. Una sentencia está conformada por resultandos, considerandos y resolutivos, pero yo les mencioné otros dos nombres. Estos nombres pues los tenemos aquí. Dice el capítulo 3, las partes formales que estructuran una sentencia son preámbulo, resultando, considerando, resolutivos y pie de sentencia. Son 5 y aquí te los dejo pues subrayados, te los dejo resaltados para que puedas consultarlos, y además viene la definición de cada uno de ellos. ¿Qué es el preámbulo? Y un ejemplo. ¿Qué son los resultandos? Y te pone ejemplos de resultandos. ¿Qué son los considerandos? Otra parte de la sentencia. Y también te explica qué son, en qué consisten, y te pone un ejemplo. Finalmente te dice que las sentencias deben tener todas las sentencias deben tener los puntos resolutivos, que son como la parte esencial, la parte que casi todos los abogados revisan, antes de incluso revisar los considerandos y de revisar los resultandos, se van directo a los resolutivos porque son como las resoluciones concretas
que decidió o que tomó el juez. Entonces, resolutivos se llaman porque resuelven, ¿no? ¿Qué es lo que resolvió el juez? Ah, bueno, en primer lugar, en este ejemplo de sentencia, pues que Armando Ortega Sabido es penalmente responsable por homicidio calificado. Luego, segundo, y así va tomando las determinaciones en torno a las pruebas, a los alegatos y a las diferentes circunstancias que se presentaron durante el juicio. Finalmente, pues todo esto lo valida a través de su firma y dice que así lo sentencia y lo firma el juez tercero penal del primer departamento judicial del estado. No recuerdo de qué estado es este ejemplo, pero de algún estado de la República. Entonces, el pie de la sentencia nos va a dar información acerca de los jueces. Recuerden que las sentencias, cuando nos ponen a analizarlas en algunos retos, recuerden que esas sentencias nos permiten conocer, no sé si ya lo había mencionado anteriormente, nos permiten conocer todo el desarrollo de la secuela procesal. Si nos vamos a esta sentencia de ordinario civil, pues bueno, vamos a encontrar esas partes que enumeramos hace un momento. Las 5 partes, a ver si te acuerdas, es rubro, luego preámbulo, luego resultandos, más adelante considerandos, y aquí los enumera segundo, primero, segundo, tercero, cuarto. Luego de los considerandos, que hace toda una serie de relaciones y de argumentaciones, vamos a irnos directamente a los resolutivos, que vienen casi hasta el final, y estos son los resolutivos. Por aquí deben estar. Aquí está, resuelve, y resuelve primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y finalmente el pie de sentencia o calce. Bueno, en esta sentencia lo que hace el juez es desarrollar toda la secuela procesal de manera breve, a manera de resumen. Nos encontramos con que hay un escrito que se presentó el 25 de mayo de 2015, comparece la actora, la vía que intentó fue la ordinaria civil, demandando a tal persona. Entonces nos hace una descripción de lo que fue la secuela, y cuando te piden un reto relacionado con las fases del juicio, pues no es otra cosa más que leer toda la sentencia o la parte de la sentencia que nos desarrolla la secuela procesal, que nos la resume. Y cuando ya te da detalles, te das cuenta de qué parte es cada una de ellas. O sea, luego te das cuenta, esta es la parte de pruebas. No, aquí contrademandó, dicen, ¿no? Aquí recombino la demandada. En esta otra parte se dice que el tal fecha de julio se llevaron a cabo los alegatos, ¿no? Acá dice que la sentencia se emite en tal fecha, entonces ahí te puedes basar para distinguir las diferentes partes de tu sentencia y obviamente de tu juicio, ¿no? Recuerda que no podemos acceder a los escritos, al expediente como tal, si no somos una parte interesada, a menos que la autoridad lo publique y que se asegure de que no hay violación de derecho a la privacidad, que no se está vulnerando pues la integridad de la persona al revelar sus datos, etcétera. Entonces, si la autoridad lo publica, podemos acceder a los expedientes, pero generalmente no podemos. Entonces, como no podemos, una forma de la que podemos enterarnos para ver cómo se desarrolló la secuela procesal, pues es a través de una sentencia que te hace un resumen de los pormenores de ese juicio, y ahí te enteras de cada una de las fases, ¿no? Entonces, aquí te dejo este recurso que es estructura de una ley. También te dejo un recurso, es una sentencia de recurso de apelación para juicio ordinario civil sobre custodia. Rápidamente nos damos cuenta que las partes de esta sentencia son casi las mismas que la de la otra que revisamos. Tenemos un rubro, tenemos un preámbulo, tenemos resultandos. Esta sentencia es de 24 páginas. Tenemos un considerando, o bueno, varios considerandos.
hacen citas de jurisprudencia y citas completas de artículos, ¿no? Los transcriben completamente, pues para que la autoridad vea, más bien en este caso es parte de la autoridad, para que la parte en controversia pues sepa en qué se está basando el juez para tomar esas determinaciones, ¿no? Es decir, lo que conocemos como fundamentación, ¿sí? O fundamento. Entonces ahí están la fundamentación, la motivación, ya vimos que están resultandos, considerandos y finalmente nos encontramos con los resolutivos, donde dice por lo expuesto y fundado se resuelve y aquí enumera las determinaciones que toma el juez, que en este caso solamente tomó 2 y firma la jueza, en este caso, de ese tribunal, ¿no? Y pues bueno, básicamente esos son los mismos elementos que ya revisamos anteriormente. Decíamos que hay leyes que te lo ponen muy fácil y hay leyes que te lo ponen muy difícil. ¿A qué me refiero? Pues a que hay leyes que tienen esta partecita. Si tú no la puedes ver, busca un icono acá en el lado izquierdo. Vas a encontrar el acceso a esta opción y te va a presentar la ley por páginas. Aquí te dice, bueno, esta ley no dice en específico qué página es, pero te permite una navegación más sencilla. Pero también existe esta otra opción, mostrar el esquema del documento. Y si tú haces clic ahí, te va a mostrar toda la ley por artículos. Y resulta que de esta ley orgánica de la administración pública, pues yo estaba buscando el artículo 37. ¿Por qué? Pues porque mi reto me pedía que enumerara cuáles son los asuntos de los que se encarga la Secretaría de la Función Pública. O me pedía que pusiera un ejemplo de los casos o los actos administrativos que puede llevar a cabo la Secretaría de la Función Pública. Entonces aquí yo me doy cuenta que tienen un montón de atribuciones, pero una de ellas pues es realizar por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la coordinadora de sector correspondiente, auditorías y revisiones a las dependencias y entidades con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficacia, eficiencia, economía y legalidad en su gestión de encargo. Bueno, de ahí yo puedo sacar un caso concreto, ¿no? Me refiero a un acto administrativo. Entonces dice que por sí misma o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ah, pues entonces ahí reflexiono. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para solicitar a la, ¿cuál dijimos? A la Secretaría de la Función Pública, llevar a cabo estas acciones, ¿no? Llevar a cabo dice, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las auditorías, revisiones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Pues por ahí en Google yo puedo poner solicitud de auditoría para la Secretaría de Marina y entonces pues ahí puedo ver si hay algún documento en línea que me pueda servir para ejemplificar, ¿no? Esa fracción estuvo un poquito complicada. Vamos a ver, por ejemplo, estas. Dice, informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sobre el resultado de la evaluación respecto a la gestión de las dependencias. Ah, bueno, ese es un informe, porque dice informar periódicamente y además lo tiene que hacer constantemente. Entonces yo puedo googlear, puedo ponerle informe de las actividades o de los resultados dice que de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Pues bueno, yo puedo elegir una secretaría. Vámonos al artículo 30. Secretaría de Marina. O podemos irnos a uno anterior, a la Secretaría de la Defensa. Y entonces yo puedo poner informe de la Secretaría de la Defensa Nacional en torno a las actividades realizadas, ¿no? Entonces, en ese razonamiento yo puedo encontrar un ejemplo de una de las fracciones que corresponde a las facultades que la ley le da o le concede a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Entonces, se trata que de cada artículo o de cada fracción
yo pueda imaginar qué tipo de documento o qué tipo de acto administrativo pues podrían estar solicitando como ejemplo, ¿no? Y que forma parte de las funciones de esta secretaría, ¿sí? Entonces, esta herramienta de búsqueda por artículos es súper útil cuando ya tienes el fundamento y te lo dice. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y entonces nos vamos al 12. Dice, cada secretaría formulará respecto de los asuntos de su competencia los proyectos de leyes reglamentarias. Ah, bueno, eso es lo que yo estaba buscando. Y entonces se me facilitó haciéndolo con este buscador. Pero no todas las leyes tienen esta facilidad. El Código Penal Federal, por ejemplo, sí tiene esto y además nos da pues para los que estamos medio ceguetones, pues la posibilidad de consultar los artículos en una letra más grande. Eso es muy importante, ¿no? Aquí, pues, esta es una versión para teléfono, para que la podamos ver, pues, fácilmente con los teléfonos móviles, pero si nos damos cuenta, está activa la barra alterna, la barra lateral, y nos permite una navegación por páginas y además nos permite una navegación por artículos, si es que yo ya conozco el artículo. Y aunque no lo conozca, puedo ir navegando rápidamente, ese no, ese no, ese no, ese tampoco, ¿no? Pero cuando no sabemos qué artículo es el que necesitamos, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Está nuestra ley, ¿no? Nos la abre y está de esta manera, así. Entonces lo que yo hago es presionar en mi teclado de Windows Control F y entonces me va a abrir la ventanita para que yo pueda investigar, ¿no? Yo estoy investigando acerca del terrorismo internacional, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces le pongo terrorismo internacional, le doy un enter y me dice acá abajo que hay tres coincidencias. O sea que si yo le sigo dando enter, 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 me va a llevar a los diferentes resultados que ya buscó dentro de la ley. Y entonces yo estoy buscando el capítulo que habla del terrorismo internacional y es el artículo 148 bis. Entonces, un consejo para este tipo de búsquedas, lo mejor es pensar qué es lo importante del tema que estoy buscando. Yo me acuerdo de hace dos módulos tomé una optativa. Hace 3 módulos, bueno, recordemos el de bienes y derechos reales. En ese caso, pues yo estaba buscando acerca de la prescripción, ¿no? Vemos la prescripción positiva y la prescripción negativa. Y entonces, pues lo que yo voy a hacer, obviamente no en el Código Penal Federal, utilizo mi recurso, aquí están las leyes federales y las leyes generales, y entonces aplico lo mismo aquí. Aquí en el resultado 2 ya vemos que está el Código Civil Federal, pero yo presiono Control F y entonces le pongo Código Civil Federal y entonces me lleva directamente al Código Civil Federal, ¿no? Me dice dónde está y me dice que está aquí y puedo descargar el PDF. Entonces, en este reto yo recuerdo que estaba buscando acerca de la prescripción positiva. Hay leyes muy cortas, pero hay leyes como esta que tienen 3074 artículos y no voy a ir revisando de uno en uno. Entonces lo que vamos a hacer es Control F y le vamos a poner prescripción. Esa es mi palabra clave, esa es mi palabra representativa del tema que estoy buscando. Prescripción. Seguramente va a encontrar muchos resultados. De hecho, sigue haciendo la búsqueda y me arroja 94 resultados. Yo no puedo estar buscando 94 resultados, pero si le doy Enter, llegaré al capítulo que habla de la prescripción. Entonces aquí me daré cuenta que pues hay bastantes resultados. Tenemos que seguir navegando. No habla de prescripción todavía. Servidumbre. Entonces tengo que encontrar el capítulo que diga prescripción y eso es lo que acabo de hacer aquí. Prescripción está en el título 7 y aquí me va a hablar de que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, ¿no? Entonces, cuando en los grupos pone un compañero, ¿me pueden ayudar con este caso? Porque estoy pasando dificultades y no sé qué, y entonces todos queremos opinar y todos damos nuestros mejores pensamientos y nuestras mejores reflexiones, pero
muy pocos he visto que usan fundamento. Y pues perdonen que se los diga, pero yo siempre lo voy a decir. Si ustedes argumentan sin señalar dónde está el fundamento de lo que están argumentando, pues jurídicamente no están argumentando. Entonces, eso no es que no tenga validez, sino que, pues, entre que sí le están ayudando al compañero que tiene duda y no le están ayudando. ¿Por qué? Pues porque ustedes dan sus pensamientos, sus opiniones, sus corazonadas, sus conocimientos, pero hay que darle un fundamento, un sustento a eso que estamos diciendo. Entonces, pues aquí en el Código Civil yo encuentro mi fundamento para el tiempo que debe pasar para la prescripción positiva. Aquí están los requisitos que me pide para la prescripción positiva, que sea en concepto de propietario, que sea pacífica, que sea continua y que sea pública. Si yo reúno estos requisitos, puedo ejercitar mi acción por prescripción positiva. Y entonces dice que los bienes inmuebles se prescriben en 5 años, otro caso con 5 años y otro caso en 10 años. Entonces aquí estoy resolviendo mi tarea. Puedo copiarlo y pegarlo directamente a mi documento o puedo reflexionarlo y explicarlo con mis propias palabras. Depende de lo que nos esté pidiendo el asesor. Hay asesores que dicen, no, 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 se tiene que poner todo el artículo porque es muy importante conocer todo el contexto de lo que dice la ley. Y otros que nos dicen, no, yo no quiero que me expliques el artículo, me lo copies y me lo pegues. Yo quiero que lo reflexiones y que tú me expliques con tus palabras lo que significa ese artículo. Bueno, dependerá de lo que cada uno quiera pedir o de lo que cada uno esté pidiendo en las instrucciones, ¿no? Entonces, estas herramientas de aquí a un lado nos pueden facilitar la navegación y la herramienta de búsqueda, control F, nos permite hacer una búsqueda más rápida y más eficiente, ¿no? Entonces, básicamente eso sería todo. Regresamos a la presentación y pues como pueden ver aquí hay bastantes recursos. Algunos de ellos son solo texto, otros son ligas a los portales que estoy recomendando pues para que ingresen, ¿no? Otros son puro texto, por ejemplo, esto es puro texto, pero hay sitios, bueno, hay pestañitas, etiquetas que incluyen el vínculo a la página web que les estoy recomendando. Y pues básicamente sería todo en este material. Si tienen alguna otra duda, pues seguramente la estaremos resolviendo directamente por mensaje. Y pues bueno, estamos abiertos a cualquier comentario. Si gustan hacer una sesión acerca de algo muy puntual y muy específico, sin problema podemos programarlo, acordarlo con Sandy, con Rebe, con los demás administradores y espero que cada vez se junten más personas que puedan participar en esto. Si sabes, compártelo. Si no lo sabes, pregúntalo. Pero sí les voy a recomendar que cuando hagan una pregunta lo hagan siempre con humildad, que lo hagan con respeto, porque sí, todos estamos para ayudarnos, pero recuerden que pues la forma como tú pides las cosas es la forma como tú recibirás la información. Hay personas que me preguntan directamente, ¿me puedes compartir tu reto? Y yo siempre soy muy tajante y digo, no, yo no comparto retos, porque son mis trabajos, porque son mis reflexiones y es producto de mi lectura y de mi estudio. Entonces yo no puedo compartir retos, ni para ver, ni para comparar, ni para nada, porque no me gusta que los estén subiendo a la red. Son míos, yo los hice y es mi manera de proteger el que no me saquen o no me expulsen del programa académico por estar cometiendo plagio. Entonces yo no quiero verme en una situación así. Nunca me he visto en ninguna y prefiero no verme en ninguna. Entonces yo opto por no compartir mis retos. Y en el caso de quienes piden ayuda, pues sí, háganlo con mucha humildad, con mucho respeto y escuchen atentamente. No traten de no decir, ah, sí, es que yo ya sabía y esto y aquello. No, escuchen lo que les van a explicar y una vez que la persona acabe, entonces ya le preguntan o le comparten todo lo que quieren decir. Pero primero hay que escuchar, porque si no sabemos, tenemos que aprender. Y la mejor manera de aprender es escuchando y luego compartiendo nuestras opiniones y nuestros puntos de vista.
Y pues si a alguna persona no les gusta cómo explica, yo tengo una manera muy especial de explicar las cosas y lo han dicho varios compañeros del grupo, pues yo explico como yo puedo. Si no les gusta cómo explico yo, consulten con alguien más, pero no se queden con la duda porque recuerden que el prestigio de la universidad lo hacemos nosotros. Hace unos días una persona me comentó en redes sociales que se preocupaba que porque mucha gente estudiaba en la UVEC y entonces decía, esa universidad, ¿quién la conoce? Y yo, pues yo la conozco y otros 5,000 más la conocen. No sé de cuánta sea la comunidad, la matrícula en la escuela, pero pues tenemos una matrícula similar a la de universidades importantes en el país. Entonces, a lo mejor no tenemos la trayectoria, pero la calidad de profesionistas que nosotros seamos es la que va a dar respaldo y sustento a lo que la UVEC dice que es. Y al revés, si la UVEC es una universidad importante, pues nosotros vamos a tener respaldo académico. De otra manera, eso no va a existir nunca. Entonces, precisamente es la forma, pues, humilde y respetuosa de pedir las cosas, ¿no? Todo con el afán de ser un profesionista ético, de un profesionista correcto y de aplicar, pues, las leyes de manera en beneficio de los demás, no para perjudicar a otros y, pues, por supuesto, no para incentivar conductas inmorales y que van en contra de la ética, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por su atención y espero que este recurso les sea de mucha utilidad. Cualquier pregunta, ahí estamos en las redes sociales. Gracias y hasta luego.